Cuando yo pienso en UNED, pienso en liderazgo y en calidad en educación a distancia. Pienso en acceso y oportunidades. En una educación transformadora. Gestión de cambio. Empatía, oportunidad. Cuando yo pienso en UNED, pienso en compromiso y en trabajo colaborativo. Pienso en la innovación que se construye con pasión y talento. Oportunidades de acceso a la educación superior. Pienso en ciencia científicamente válida y socialmente relevante. En una institución cuya misión es abrir oportunidades para todas las personas en todo el territorio nacional. Inclusión en la educación superior. En oportunidades para todas las personas. Mejores condiciones de vida para la sociedad en general. Iniciamos el proceso tan importante con el Banco Mundial de elaboración de un proyecto y ahí tuvimos que tener un diagnóstico de la situación actual de la institución. En primer análisis nos damos cuenta pues, que los centros no todos tenían las mismas condiciones y que era muy importante reforzarlos. Uno de los puntos importantes era tener esa visión estratégica hacia el futuro. La universidad no contaba con ese plan, teníamos ni una cartera de proyectos. Siempre se manejaron islas. En cada una de las áreas manejaba su proyecto, su área de funcionamiento. En este proyecto hubo que integrarlas todas. Lo fundamental aquí fue el trabajo en equipo. Un trabajo en equipo de todas las dependencias, donde cada una estableció sus requerimientos, vio su visión, su estado actual y lo que se requería para lograr fortalecer el modelo de educación a distancia. Fue un proyecto institucional que buscaba mejorar la equidad, el acceso, la cobertura, la innovación, el desarrollo científico y la gestión institucional. Hubo muchísimas personas involucradas, de hecho es casi toda la universidad la que tuvo un espíritu movimiento hacia este proyecto. Nosotros inicialmente tuvimos un proceso de formulación de 1 año y medio en que participamos varias personas para tratar de formular las iniciativas de la universidad que debían de ser presentadas ante el Banco Mundial. Una vez que empezó la ejecución del proyecto, creamos una unidad coordinadora de proyecto institucional. Es una estructura o fue una estructura que aglutinó varias dependencias de la universidad. Entonces la unidad básicamente funcionaba con 6 áreas. La primera de ellas es el área de financiera, de adquisiciones, la de evaluación y planificación, el área de infraestructura y tenemos las 2 áreas que también eran salvaguardas, el área de pueblos indígenas y el área de salvaguarda ambiental. Nuestro proyecto tenía muchísimos componentes de inversión, entre ellos la formación del talento humano, el desarrollo de sistemas de información, la adquisición del equipamiento, el trabajo también con los estudiantes indígenas y con otras organizaciones e instancias. Y cada iniciativa además tenía sus propios indicadores. Es ahí donde empezamos a visualizar una serie de beneficios del proyecto. La idea de esos indicadores era precisamente dar seguimiento y avance de los resultados específicamente del Acuerdo de Mejoramiento Institucional. El proyecto contaba con dos tipos de indicadores, los indicadores de desarrollo y los indicadores intermedios. Se les dio un seguimiento que inclusive no solamente lo quisimos dar a nivel anual, sino con un seguimiento semestral y en algunos casos, como el de la matrícula, lo hacíamos inclusive cuatrimestralmente. Nos dimos cuenta también que era importante visualizar ese tipo de información, no solamente por el proyecto, en el caso del tipo de inversión que generaba, sino también que visualizaba que la universidad ha venido apostando, ¿verdad?, precisamente por la infraestructura, por la inversión y también por el desarrollo de la investigación y el desarrollo de nuevos procesos de innovación
tanto en lo educativo como en diferentes áreas. Desde planificación, el apoyo que queremos dar es para definir una infraestructura que no sea estándar, sino adaptada realmente a la comunidad, a las necesidades, a la población estudiantil. Sabemos que mucha de la infraestructura de la universidad también se pone al servicio de las comunidades en diferentes proyectos que realiza la universidad en términos de extensión y acción social. También se fortalece lo que es el espacio de bibliotecas, laboratorios de cómputo, salas de videoconferencia, algunas áreas comunes también. Entonces con esto venimos a darle pues mayor comodidad al estudiante y espacios más adecuados para que pueda desarrollar todo lo que es su proceso educativo. En el 2015 empezaron los movimientos de tierra, fue la construcción del Centro Universitario Punta Arenas, con la situación de que se presentó un pasivo ambiental o un hidrocarburo en el terreno. En este proyecto se activó la salvaguarda ambiental en procura, evidentemente, de asumir ese tipo de situaciones que podían presentarse para no afectar el medio ambiente donde estábamos construyendo, y eso fue un ejemplo claro de un gran reto que tuvimos. En el ciclo de todo este proyecto, la salvaguardia ambiental lo que buscaba era garantizar estándares ambientales en el proceso constructivo, antes de que iniciara una construcción, durante la construcción y finalmente post-construcción, garantizar que se cumpliera con estándares ambientales. Imagínense ese escenario en un proyecto con la presión que teníamos, un proyecto de $50 millones para poder ejecutar en 4 años y medio, porque ese era el lapso que teníamos. Y de repente, con toda la intención de lograr la construcción de la sede de Punta Arenas, que también por muchísimos años era un deseo de la universidad y un compromiso también de la institución. En síntesis, con Punta Arenas se aplicaron todos los protocolos, líneas de comunicación con CETENA, con la Municipalidad de Punta Arenas, con el Ministerio de Salud. A nivel institucional nosotros contratamos los servicios profesionales de una persona que estuviera inscrita en el SIGREP, que es el Sistema Integrado de Residuos Peligrosos, para asegurar la trazabilidad de los residuos, hasta que se hizo todo el proceso de desinfección de ese suelo. Se dio por cerrado el procedimiento. Empezamos a entender lo que es la complejidad de los trabajos de otros. Entonces debemos coordinar muy bien y haber planificado muy bien cada una de estas acciones con todos estos actores para que todo se dé en el mejor momento. En total desarrollamos 14 obras de construcción en diferentes regiones del país. Siempre se procuró, siempre se realizó inicialmente una consulta pública. Se invitaban muchísimas personas, entre ellos los beneficiarios inmediatos, los que podían estar afectados de una manera positiva y también eventualmente de una manera negativa si se descuidaban los procedimientos de la construcción. Esto fue un hito muy importante porque anteriormente la universidad no realizaba este tipo de procedimientos. Obviamente cuando nosotros hacemos una intervención en un proyecto, ¿verdad?, creamos nueva infraestructura. Eso implica impactos ambientales porque obviamente vamos a construir, a cementar, a cambiar el uso del suelo en los proyectos donde habían árboles presentes, por ejemplo en el caso de Pérez Celedón, en el caso de Palmares, en el caso de Punta Arenas, en el caso de La Cruz. Nosotros hacíamos inventarios forestales, ¿verdad?, con un ingeniero para determinar qué tipo de especie había. Si cortábamos un arbolito de mango o un frutal, íbamos a compensar esa unidad que estábamos cortando por 3 más. Entonces, obviamente lo que establecimos fue un mecanismo de compensación arbórea basados en criterios por zona de vida, en criterios ambientales. Se han sembrado más de 1000 árboles alrededor de diferentes centros universitarios donde ha tenido impacto el proyecto del AMI.
El acuerdo también vino a fortalecer la presencia de laboratorios nuevos especializados. Están ahora incluso físicamente en un solo espacio y también trajo laboratorios especiales para sedes universitarias, porque también nos hemos encontrado que, por ejemplo, una sede universitaria tiene contacto con un grupo productor y es posible darle apoyo a estos grupos a través de la presencia de laboratorios. A nivel de la Vicerrectoría de Investigación, la infraestructura que teníamos era una casa alquilada. Teníamos varias dificultades en esa casa. El número 1 era el hacinamiento del personal. Número 2 era que cuando había condiciones ambientales adversas, como lluvias fuertes, entonces todos teníamos que correr a tapar las computadoras, a correrlas del lugar porque había goteras. Entonces ahí es donde definimos que vamos a tener ahí a la dirección de tecnología, que tenía la apuesta por el data center nuevo, también la Vicerrectoría de Planificación, que íbamos a tener a la mayoría de programas de la Dirección de Producción de Materiales, que iba a estar ahí la Vicerrectoría de Investigación y que además íbamos a hacer una apuesta por 2 elementos muy importantes. Los laboratorios, que hay 8 laboratorios en ese edificio, pero además otro espacio que nos permitiera seguir teniendo el contacto que teníamos, aunque sea extraño decirlo, en ese hacinamiento, porque en el hacinamiento en el que estábamos nosotros conocimos muchísimo de lo que hacían los otros compañeros a nivel de investigación. A mí me encanta pensar en el edificio como el espacio que nos fue demostrando todo lo que íbamos logrando, no solo a nivel de infraestructura, porque mientras el edificio se construyó, las personas se fueron a hacer sus maestrías y sus doctorados y sus capacitaciones a otros países, pero además de eso nosotros logramos contactos con otras universidades y con otros escenarios a niveles mundiales que no habíamos tenido antes. Empezamos a plantear investigaciones, empezamos a trabajar en áreas estratégicas en las que éramos fuertes y que nadie más estaba trabajando. También empezamos a darnos cuenta del potencial que teníamos como universidad, de los talentos de las personas, de las pasiones que las personas tenían y que era lo que fue moldeando lo que hoy tenemos a ese nivel. El acuerdo de mejoramiento trajo la participación de más de 40 posgrados. Eso es muy importante en una comunidad académica pequeña como la UNED. Es precisamente la oportunidad de darle a los equipos de investigación nuevas experiencias académicas y ponerles en contacto con otras comunidades en otros países y la posibilidad de seguir creciendo. Creo que eso es uno de los aspectos más importantes de internacionalización. Tuvimos gente becada en Inglaterra, en España, en Francia, en Australia, en diferentes países de América Latina, Argentina, México, Estados Unidos, Canadá, y esto hizo que poquito a poco se fueran abriendo las oportunidades, o más bien se fuera abriendo el abanico de posibilidades, y que realmente el proyecto, como lo habíamos imaginado, pudiera ser una realidad. Otra experiencia es, por ejemplo, laboratorios remotos y virtuales. En esa en particular es un doctorado que nos ha puesto en el escenario de la mejora de la enseñanza de las ciencias. Y en estos contextos ha sido fundamental poder colaborar con otras universidades públicas. No solo hemos logrado mejorar lo que corresponde a la enseñanza de ciencias en UNED, sino que hemos colaborado hacia las otras universidades. Y con esta en particular hemos tenido la oportunidad de entrar en relación con una comunidad de laboratorios remotos latinoamericana de cara a una modalidad que tiene retos muy interesantes, particularmente la incorporación de la tecnología. Digamos que un edificio es una plataforma donde dentro del edificio hay muchas aulas y esas aulas se comportan como diferentes laboratorios. Un portal tecnológico, que es lo que tenemos nosotros, son varias plataformas que tienen múltiples laboratorios. Actualmente la UNED tiene capacidad para más de 250 laboratorios.
También parte de esta inversión se da también en lo que es producción audiovisual, en lo que es también la inversión de laboratorios científicos y tecnológicos, que al final siempre están a disposición de los y las estudiantes, para que ellos puedan tener mejores accesos a sus contenidos académicos con diferentes formatos, que no importa dónde estén ubicados, que no importa la distancia. En el año 2015, cuando empieza a ingresar como todo el equipamiento del AMI, nos encontramos en una situación donde todo nuestro equipamiento era de tecnología SD o del estándar de definición. Entonces la inversión permitió hacer este paso de esta renovación tecnológica del SD a la alta definición e incluso poder grabar en formatos todavía como más amplios. Por ejemplo, poder grabar fauna o vida silvestre en 4K nos permite guardar la distancia del espécimen por respeto y las condiciones de su hábitat, protección del personal, pero a la vez tener como el detalle de esas características como biológicas que van a ser específicas en el proceso de aprendizaje del estudiante. Permitió también como avanzar y preguntarnos sobre qué otras narrativas, qué otras formas expresivas podíamos encontrar como en estos materiales, y es así como se empiezan a explorar, por ejemplo, documentales interactivos, documentales transmedia, documentales que permitan al estudiante ir tomando como algunas decisiones dentro de la narrativa que les permitan a su vez ir como evaluando un poco cómo van asimilando como los conocimientos o las distintas informaciones que ahí se van presentando, y teniendo todo ese conjunto de posibilidades y poder tomar las mejores decisiones en conjunto entre los productores audiovisuales y la academia que realmente necesita los materiales para implementarlo con los estudiantes. La salvaguardia indígena se activa por medio de la creación de una estructura o de un área que trabajó junto con el Acuerdo de Mejoramiento Institucional y fue parte de esta unidad, donde su mayor elemento o su elemento clave fue la posibilidad de tener un equipo multidisciplinar que aglutinó y trabajó esfuerzos desde la parte de trabajo social, desde la parte de orientación, desde la parte de investigación, desde la parte de psicología y desde la parte de gestión administrativa hacia la población estudiantil indígena. En el año 2013 se había hecho todo un diagnóstico en comunidades indígenas para conocer las necesidades que la población presentaba en relación a la educación superior. Entonces se instauró un curso de pueblos y territorios indígenas de Costa Rica, en donde participaron académicos del área administrativa, de centros universitarios, de la sede central, y eso nos permite hablar de más de 150 funcionarios y funcionarias capacitados en temas indígenas, que nos permite asegurar una mejor atención a la población. Primero era conocer sus comunidades, sus necesidades, su caracterización, es decir, qué carreras estudiaba, dónde estaban ubicados, en cuáles centros universitarios, cuántas mujeres, cuántos hombres. Con la creación de la salvaguarda, se incrementa inclusive el número de estudiantes indígenas desde 2013 al 2019. Nosotros como universidad pública somos la única universidad que tiene un centro universitario en territorio, el Centro Universitario Talamanca. Somos la universidad que tiene la mayor cantidad de población indígena, la única que tiene representación de los 8 pueblos indígenas de Costa Rica, tiene estudiantes indígenas en más de 26 centros universitarios. A nivel país, pues las condiciones tecnológicas no son las apropiadas, pero el reto en este modelo es que el estudiante tenga el acceso a la tecnología. Como la UNED llega a todos los rincones del país, tenemos personas que por las características geográficas no tienen en su zona de residencia acceso a internet, por ejemplo, así que les resulta más un dispositivo que puedan trasladar a alguna zona donde puedan tener el acceso a internet. En los centros universitarios tenemos este servicio que es como un préstamo más temporal, de cuando la persona lo requiere muy puntualmente para hacer sus tareas, sus proyectos, investigaciones y demás. Así que para estas personas ha resultado muy conveniente tener una tableta en sus hogares que les permita desarrollar sus actividades académicas y también trasladarse a algunas zonas donde puedan tener el acceso a internet. Entonces, la respuesta que viene a ofrecer la universidad en un contexto en el que estamos cambiando y estamos virtualizando y estamos llevando más recursos tecnológicos, pues también es un reto para la institución
ofrecer alternativas para las personas que tienen alguna dificultad en este acceso y que permita más bien explotar y potenciar todas sus habilidades, todas sus destrezas como estudiantes, por lo que es muy necesario conocer esta particularidad, estas características que tiene nuestra población estudiantil. El proceso de inversión que se hace en los centros universitarios y además que se aplica con otros ejemplos como las tabletas o mayor investigación o áreas de mayor investigación, se reflejan en una mayor proyección de la universidad. Y en el caso de los estudiantes fue bastante satisfactorio cuando, además de trabajar con datos cuantitativos, trabajamos con datos cualitativos y trabajamos con diferentes poblaciones beneficiarias, ver, por ejemplo, cómo para los estudiantes esta inversión reflejó un punto de quiebre para la universidad. ¿Por qué? Porque por ahora una de las principales expresiones que nos planteaban era: ahora me siento en una universidad, ahora puedo ver a mis pares, puedo llegar al centro universitario, sentarme y ver a otros compañeros que de otra manera no los hubiera podido ver. Les representó un espacio que en muchos de los casos siempre lo planteamos, les representó el espacio de vida estudiantil. En los últimos años, con todo el cambio en la tecnología y en la sociedad del conocimiento y la información, los datos y la información toman otro papel en las instituciones, en el cual la toma de decisiones se basa mucho más o se debe basar mucho más en datos duros. Es el objetivo que tiene este sistema de información que denominamos SIADSI. Y entonces esa cultura de extracción de datos, de análisis, de ver qué me puede servir, yo se lo he notado cada vez más a nuestros usuarios, sean los usuarios administradores de los sistemas o también los usuarios finales, ¿verdad? Que necesariamente tal vez tengan un acceso indirecto al sistema y también quieren obtener la información para mejorar sus propios procesos dependiendo de las áreas en las que se encuentran. Esto, por supuesto, es un cambio cultural, es un cambio organizacional, porque no todos en la organización estamos acostumbrados a trabajar con datos y a usar la información para la toma de decisiones. O sea, día a día podría estar consultando la información de sus estudiantes, de sus graduados, y las decisiones diarias de si va a actualizar un curso, de si necesita reforzar los recursos, la tutoría en algún otro curso. Podrían tener información también de características de esos estudiantes, si sus estudiantes están en la zona rural, en la zona urbana, si pertenecen a los centros universitarios que están más en el gran área metropolitana, fuera de ella. Cuando pienso en la UNED, pienso en las grandes oportunidades que nos da para prepararnos como futuros profesionales. Pienso en superación, en oportunidades para poder estudiar y ser un gran profesional. Pienso en las oportunidades que me ha dado para mi futuro. Cuando pienso en UNED, pienso en oportunidades de superación para todas las personas. Pienso en oportunidades reales de superación para todas las personas que deseen estudiar. Pienso en innovación y oportunidades para todos. Pienso en mi vida profesional y me pienso realizar como persona, como mujer. Las mejores oportunidades que tiene la UNED para cada estudiante. Hoy amo la UNED, somos UNED. En mi futuro profesional, como mujer emprendedora. Con las inversiones y los proyectos que se desarrollaron con recursos del AMI, tenemos que ver que se abren algunas posibilidades específicas que tienen que sustentar nuevas acciones de la universidad. Veámoslo en dos partes. Por un lado, en relación con la infraestructura física que se desarrolló en distintas regiones del país. En esos lugares contamos ahora con facilidades que antes no tenía la universidad, que deben de servir como punto de encuentro con nuestras poblaciones estudiantiles para aumentar la cantidad de servicios que se les brinda, pero también como punto de encuentro para las comunidades aledañas, las cuales deben de encontrar en la Universidad Estatal a Distancia un espacio de convergencia donde puedan desarrollarse algunos de esos quehaceres propios de la universidad conjuntamente con la comunidad, tanto en investigación como en extensión, en acción social, que vengan a sentar bases más sólidas para un desarrollo más equitativo de todas esas comunidades. Las lecciones aprendidas del proyecto AMI son muchísimas. Hay muchos aprendizajes que tuvimos en estos años de formulación y ejecución del mismo. Todos los días era un aprendizaje diferente que nos llevaba a tener una alternativa. Era una red. Yo siento que las 9 iniciativas
ahora que ya las vemos ejecutadas, vemos que todas están relacionadas entre sí y lograron ese beneficio. Lograrse ver a nivel de las y los compañeros para lograr desarrollar todo el trabajo indistintamente de su posición, de su puesto, de donde usted trabaje, porque al final es un equipo que debe trabajar conjunto, que debe trabajar como nodos o como quizás en red. Siempre hay una solución posible y si uno no ve la solución, siempre habrá alguien que pueda tener una idea de cómo abordarla. El desarrollo del proyecto AMI tiene un impacto directo en cultura institucional. La forma organizativa que se le dio al AMI mediante una figura de unidad ejecutora trasciende la estructura formal, viene a significar un cambio fuerte en la forma normal de trabajar que tenía la institución, muy reflejada en departamentos, donde cada uno trata de cumplir sus propias funciones sin tomar en cuenta necesariamente los requerimientos de otras unidades administrativas de la institución. Por esa estructura paralela que se le da al AMI, obliga a que todos se concentren a trabajar en procura de objetivos comunes. Creo que en la pandemia, ahora con el COVID, nos damos cuenta que sí, que el AMI tenía una plataforma apropiada para poder hacer ese salto hacia la educación a distancia, porque en realidad el objetivo del proyecto era fortalecer la educación a distancia. Esto es lo que tenemos que hacer, hacia eso vamos y a eso llegamos. Realmente agradecidos por la atención que nos han brindado. En alguna ocasión nos reunimos con don Luis y le expusimos la necesidad de este CEU. Hoy en día es una realidad. Realmente ahora sí podemos decir que lo vamos a tener. Agradecerles en nombre de todos los estudiantes de PAN este crecimiento.